Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. La historia que venimos a contar este mes confirma que el daño cerebral adquirido es una epidemia silenciosa y en ocasiones invisible. Cierto es que existen secuelas, que en muchos casos son evidentes, sin embargo, también se dan circunstancias en las que esas secuelas no se muestran ante los ojos de los demás, pero también limitan, y mucho, la vida de quienes conviven con ella. La protagonista de este episodio número 17 trabajaba como psicóloga clínica en diferentes centros de salud mental públicos hasta que un accidente de circulación hace casi 2 décadas detuvo su carrera profesional tal y como la venía desarrollando. A raíz de aquello, publicó el libro El daño cerebral invisible y se emplea a fondo en sensibilizar a la opinión pública sobre las secuelas que nadie ve. Esta es la historia de Aurora Lasaleta. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Muy bien. Bienvenida a Voces del daño cerebral. Es un gustazo contar contigo, conocemos tu historia, conocemos tu libro y teníamos ya muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros. La primera pregunta creo que es obligada, cuéntanos tu historia. Bueno, pues mi historia es ya larga porque mi historia con el daño cerebral tiene ya más de 17 años. Hace 17 años mi vida cambió de un día para otro por un accidente de tráfico grave que tuvo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico y además de muchas fracturas y que requirió un tiempo de estar en coma en el hospital y la duda de si saldría adelante también. Y como, bueno, una vez recuperaste la conciencia, una vez recuperaste pues eso, el sentido de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cómo te despertaste en el hospital? Hasta que se recupera el sentido de la vida se tarda un poco más, pero sí, una vez que recupere la conciencia, al principio todo el objetivo era la recuperación física, ¿no? El poder lograr caminar era el objetivo fundamental para todos y la rehabilitación era sobre todo física. Pasé mucho tiempo en reposo porque tenían múltiples fracturas pero no desplazadas y también pensaron que el reposo era mejor y después trabajo de fisioterapia para poder pasar primero a silla de ruedas, después a llevar muletas y por fin a poder caminar sin dificultad. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? Pues ese proceso duró unos meses, sí, como a lo mejor 5 meses en total hasta que pude liberar las muletas y a partir de ahí pues a veces es como ya caminas, ya estás bien desde fuera, ¿no? Y yo, que era la que más ganas tenía de volver a mi trabajo, que es un trabajo que me gustaba muchísimo, me daba cuenta que también pasaban otras cosas que no se veían y que nadie en ese momento estaba registrando. Es verdad que esto me pasó cerca del verano, me trasladaron a otra ciudad que no era Madrid, después me trasladaron a Madrid. O sea, no fue como un protocolo regular y también hace 17 años que
que todavía menos que ahora, se hacía como una visión integral de todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero me tuve que dar cuenta yo de que había otras cosas que no tenían que ver con caminar que no funcionaban igual, ¿no? Me cansaba muchísimo a pesar de estar en reposo, que no podía seguir las conversaciones cuando había más de 2 o 3 personas en mi habitación, y que me molestaban los ruidos, escuchaba los ruidos de fuera sin escuchar la conversación del de al lado. No sabía qué pasaban, sentía que había cosas diferentes o raras a las que no estaba acostumbrada, y sabía que algo pasaba, ¿no? Y relacionado con el accidente. Ya, perdona, no, termina. Bueno, y lo comentaba a los de alrededor, pero es verdad que los de alrededor pues o no se querían dar cuenta, o no podían darse cuenta, o no era tan evidente todavía estando de vacaciones, y realmente nadie sabía mucho de esto que yo hablaba, ¿no? A mi alrededor. Iba a decir que a raíz de eso que tú notas, ¿no? De esas secuelas que no son tan evidentes para los demás, escribes en el año 2017 el libro El daño cerebral invisible, alteraciones cognitivas en traumatismos craneoencefálicos, ictus y otras lesiones cerebrales. Son esas las secuelas invisibles, es ese el daño cerebral invisible, ¿no? Al que te refieres. Sí, exactamente. El libro no lo escribí ese año, sino que durante todo este tiempo de recorrido, yo me dedicaba a escribir a modo de diario, a veces con la limitación de atención que tenía en a veces párrafos muy cortos, para intentar entender qué me pasaba, o iba registrando lo que me pasaba, y lo que nunca tuvo intención de ser un libro en su momento, sino era más como reflexiones personales de lo que iba sintiendo y de lo que iba notando, pasó a convertirse en un libro cuando decidí cómo llevárselo a una profesional, a Amor Vice, que había sido la profesional de referencia en mi tratamiento de rehabilitación en el SEADAC, para decirle, oye, esto tiene que ver con el daño cerebral, todo esto también, o tiene que ver con mi personalidad, o ¿qué es esto que he escrito, ¿no? Quise como compartir eso para ver si realmente tenía que ver con lo que me estaba pasando, o como desde fuera muchas veces se confunden estos síntomas con otros, ¿no? Como más subdepresivos, pues también para poder empezar a discernir bien qué cosas eran de cada cosa, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué habla el libro, quién acceda a este libro que se va a encontrar. Pues el libro justo narra como experiencias de la vida diaria mías, debidas a la lesión cerebral, que no se ven desde fuera, pero que donde se ve cómo la lesión cerebral tiene consecuencias, ¿no? en la vida diaria. Y cuento qué cosas pasan, algunas estrategias o herramientas que he ido aprendiendo para llevarlas a cabo mejor cuando no se consiguen resolver. Y el libro también tiene una parte del profesional que yo les pedí, como por ejemplo a Amor, ¿no? Como neuropsicóloga, para que contara un poco más en técnico de vez en cuando, desde el punto de vista de la neuropsicología, qué estaba pasando, o a qué se deben esas limitaciones, ¿no? Más invisibles cognitivas. Pues estamos hablando sobre todo pues, del cansancio, de la dificultad de atención, el no poder muchas veces tener una atención compartida, o bueno, muchos síntomas cognitivos que
que yo empezaba como a encontrarme y que me impedían llevar una vida como la que llevaba antes, ¿no? Y que me parece que era muy importante dar a conocer, porque a mí me había costado como llegar a conocerlos y sobre todo porque a mi alrededor muchas veces esos síntomas se habían confundido con otras cosas y eso lleva a una más difícil aceptación de lo que te pasa o poder buscar tratamiento, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, lo que llaman apatía, pero que realmente se trata de una falta de impulso, una falta de empuje o de motor interno, como digo yo, es, para mí fue muy importante descubrir con el tiempo que se debía a la lesión cerebral, ¿no? O al golpe. Porque si no, desde fuera dicen, pero bueno, es que te has vuelto una vaga, es que, venga, espabila, muévete. Y uno mismo también dice, pero bueno, ¿qué me pasa? Si yo antes era mucho más activa, y te echas la culpa, ¿no? Entonces, es como muy importante tener el conocimiento de que esto tiene que ver con algo, con un daño orgánico, y no como algo voluntario, para poder ponerte en marcha, primero aceptarlo también y que no estés como todo el rato machacándote a ti misma por lo que te pasa, y después buscar un tratamiento adecuado y con herramientas muy personalizadas, porque para cada uno necesitamos algo específico, ¿no? Según nuestro día a día, según nuestra forma de ser, y para eso pues he conseguido como que muchas ayudas que me han venido muy bien. Y el libro tenía como objetivo es poder dar a conocer, esto es para las personas que no las conocieran y para las familias y para los profesionales, que muchas veces tampoco las acaban de conocer, pues para que no les pasara como a mí, ¿no? Como que tardé muchísimo tiempo hasta tener un tratamiento adecuado y un diagnóstico adecuado, ¿no? Y por el camino tuve mucho de, bueno, esto sí puede ser que estés un poco de bajón y vale, obviamente cuando pasa algo de esto también puede haber un poco de bajón, pero yo sabía que eran cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, para intentar describir las limitaciones que no se resuelven con psicoterapia o solo con psicoterapia, sino que el objetivo de esas limitaciones es trabajar en neurorehabilitación. Hablabas de profesionales, de familias, de personas afectadas por un daño cerebral adquirido, que son precisamente quienes nosotros intentamos o pretendemos que sea el público de este podcast. Nosotros siempre repetimos, programa tras programa repetimos lo mismo, ¿no? Lo que queremos conseguir con este podcast es crear una red de información para personas afectadas, sobre todo, y para familiares que no encuentran respuestas muchas veces a preguntas que surgen a partir de esta nueva situación. Y tú hablabas precisamente de ello y hablabas de herramientas. ¿Qué herramientas has encontrado tú a lo largo de todo este camino para, permíteme la expresión, para normalizar tu vida? Y pues muchas herramientas, ¿vale? Yo creo que la principal ha sido, sobre todo, planificar bien y tener en cuenta que me enfrento cada día a día para evitar la saturación de recursos, ¿no? O la saturación como del cerebro, porque si no tengo en cuenta que llego a esa saturación y utilizo herramientas previas, pues se puede convertir el día a día en un caos, ¿no? Una de las secuelas con las que me ha tocado convivir hasta ahora y que ya me he hecho amiga suya, ya si después de 17 años no lo he hecho, vamos mal, ha sido la fatiga, ¿no? Y la fatiga cognitiva, que por supuesto se amplifica si yo pongo demasiadas cosas en mi día o demasiados estímulos y que hacen que el cerebro se sature. Entonces, para mí, la herramienta o la estrategia fundamental es
es la observación, ¿no? Y la planificación de lo que voy a hacer. Pues, por ejemplo, si hoy tengo esta charla que me suponía poder estar aquí con una concentración bastante importante, pues sé que va a agotar varios de mis recursos mentales, ¿no? Suena así como si fueran pocos, pero hay cosas más intensas que requieren más recursos. Entonces, yo sabía que estaba bien, que la charla era hoy y que no debía ponerme cosas como muy intensas o importantes a lo largo del día, ¿no? Para poder después descansar y poder estar en una situación normalizada, como dices, ¿no? O no quedarme después que tenga que tumbarme 2 horas para desconectar o limpiar el disco duro. Entonces, sí, creo que una de las mejores herramientas, habiendo muchísimas, ¿no? Como más adaptadas a cada situación, pues es la de estar como muy consciente y tener una buena observación y planificación de lo que va a pasar. Pues esto no hace sino obligarnos a agradecerte doblemente que estés hoy aquí y que estés empleando todos esos recursos en contestar a nuestras preguntas. Mil gracias otra vez. Aurora, mencionabas a una profesional que en todo tu proceso y también en el proceso de publicación de tu libro ha estado muy presente, que es Amor, neuropsicóloga de CIADAC, del Centro Estatal de Referencia de Daño Cerebral, y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Amor? Hola, buenos días. Pues encantada, la verdad es que encantada de participar en este podcast, José. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo. Sabemos que estás en una jornada laboral y que, bueno, que dedicarnos este ratito para nosotros es todo un honor. Bueno, creo que tienes una pregunta para Aurora preparada, así que nada, toda tuya. Pues Aurora, a mí me gustaría saber cuál fue el mayor reto al que te tuviste que enfrentar a la hora de escribir tu libro. Vale, gracias, amor. El libro, además, lo tengo muy, muy asociado a ti y creo que son muchos micro retos, en realidad. Sí, como organizar toda la información esa que tenía, pero ese fue un reto con ayuda, ¿no? Para lo que tú me ayudaste un montón. Creo que creer en mi intuición fue también un reto importante, ¿no? A la hora de poder diseñar el libro para personas con daño cerebral, ¿no? Sí, como que tenía puesta mucho la mirada en las personas de, uy, este rollo tan largo no nos lo leeríamos. Vamos a hacerlo como en párrafos cortitos donde haya una información como directa y clara y sencilla, porque si no todo esto, parecía lo que decía antes, nos puede acabar dejando o saturando de información. Pero seguramente el mayor reto fue como aceptar que ahora tengo que aprender estrategias nuevas y que no me valen las de antes, ¿no? Y sobre todo no estar comparándome todo el rato con la Aurora de antes o con cómo lo hacía antes, ¿no? Creo que ese ha sido como un reto muy importante, poder llegar a entender que ahora se pueden seguir haciendo cosas, pero de una forma nueva, que requiere nuevas estrategias, a veces, o muchas veces requiere apoyos y ayudas, pero que se puede hacer, ¿no? Era, realmente cuando Amor en su día me dijo, esto que escribes, ¿por qué no
conviertes el libro, ¿no? Que fue como la primera que me animó a eso. A mí me parecía aquello como imposible. Me parecía un caos, ¿no? Si me costaba como por dificultad de atención leerme una novela de otro, lo de pensar en organizar la información que tenía y poder presentarlo como un libro era un sueño. Pero por suerte ahí sí que soy la Aurora de antes, ¿no? De lanzarme a retos imposibles. Entonces, fue para mí como muy importante tener a la motivadora, ¿no? Yo te lo agradezco de verdad. Y a la vez quise también como que el libro tuviera no solo fuera experiencial mío, sino que tuviera un peso más científico también, ¿no? Donde los profesionales explicaran también desde la teoría de forma así sencilla qué estaba pasando, ¿no? Es como muy importante para las personas con daño cerebral, por lo menos para mí, poder entender qué nos pasa y también ver que a otros les pasa, ¿no? y que se acaba buscando herramientas para intentar enfrentarse y también saber que hay profesionales que nos cuentan por qué pasa esto, ¿no? Que no me ha pasado a mí porque me haya vuelto una vaga, ni sea una dejada, ni esté de bajón, sino que pasan cosas en el cerebro que tienen esas consecuencias en la vida diaria y que aunque no se vean, están ahí y realmente tenemos que aprender a convivir con ellas de la manera mejor posible, ¿no? Con herramientas. Muchas gracias, Amor, por tu participación. Gracias. Por estar presente. Eres una de las personas seleccionadas por Aurora, eso no es Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Aurora, hablabas de apoyos ante la pregunta de Amor. ¿Qué apoyos has recibido tú en todo tu proceso? Supongo que el apoyo familiar ha sido crucial. Sí, fundamental. Ha sido el más importante. Claro, porque nosotros dedicamos, como te decía, este podcast siempre tenemos en el horizonte no solo a las personas que han sufrido un daño cerebral, sino también a sus familias, que entendemos que son compañeros obligados de este proceso, ¿no? Por eso, ¿de qué manera has percibido tú ese apoyo por parte de tu familia? Pues realmente he tenido mucha suerte de que estuvieran ahí siempre, entendieran o no entendieran lo que me pasaba, ¿no? Porque fue como un aprendizaje, el poder entender estas secuelas más invisibles fue un aprendizaje común de todos a la vez, ¿no? Yo era la que planteaba las cosas y los demás pues aprendíamos juntos a intentar ver. Yo, en mi pequeña investigación de qué me pasaba y de consultar a profesionales por fuera, pues lo compartía con ellos y realmente a veces era mucho peor yo como hacia mí misma, ¿no? En cuanto a exigencia, sin llegar a realmente aceptar las secuelas invisibles que tenía, sobre todo por desconocimiento al principio, ¿no? Y desde fuera siempre he tenido mucho apoyo y también mucho desconocimiento. Entonces, ha sido como todo un viaje que hemos hecho juntos, en el que ha sido muy importante, que hemos reforzado más los vínculos aún y no ha sido fácil para nadie, ¿no? Es como en el Reino Unido, un daño cerebral no se da en una persona, sino se da en una familia, ¿no? Y como de repente hay cambio de roles, pues es difícil para todos, ¿no? Todos se tienen como que reajustar a la nueva situación y también cada uno tiene que hacer sus duelos. O sea que es una situación difícil, pero he tenido mucha suerte de que mi familia esté ahí y siga ahí y me pinchen como siempre a mejorar y yo también les pinche, en fin, como la vida misma. Aurora, ¿qué crees que necesitan las personas
que como tú han experimentado ese daño cerebral invisible y que no tienen para su recuperación tratamientos específicos o tú qué crees que necesitan? Pues, bueno, yo cuento desde mi experiencia, para mí fue muy importante como conocerlas, ¿no? O identificar estas limitaciones más invisibles que antes no tenían nombre, y yo me agobiaba muchísimo porque tenía a mis hijos pequeños cerca y hacían ruido y yo no lo aguantaba y me sentía fatal y no sabía qué me pasaba, ¿no? O sea, hasta que yo aprendí, por ejemplo, a descubrir que era la hiperacusia, pasó mucho tiempo. Pero una vez que yo entendí que eso tenía que ver con el daño orgánico y en qué consistía y ver qué herramientas podía utilizar, pues fue mucho más llevadero. Entonces, para mí el conocimiento me parece muy importante a la hora de aceptar las cosas y ponerse en tratamiento también, ¿no? Y buscar las estrategias o las herramientas más adecuadas para cada persona y sus circunstancias, ¿no? En este contexto que te digo, pues de la hiperacusia, pues si yo no podía aguantar los ruidos de mis hijos pequeños, pues cuando lo supimos, pues creamos como espacios diferentes de, vale, pues si vais a jugar a la pelota tal, va a ser en este espacio más cerrado, o yo me retiraba un poco, o a veces me tenía que poner tapones durante un rato si la cosa era difícil, o si de repente había muchas personas a la vez en la sala, en vez de agobiarme como al principio y no saber qué hacer y quedarme bloqueada, pues pedir que estuviéramos menos o buscarme también otras estrategias, no solo de estar con una persona hablando e intentar abstraerme de las otras. Pero creo que el conocer ha sido muy importante para mí, y también que las conozcan los de alrededor, ¿no? La familia y los profesionales. Porque durante mucho tiempo he estado como intentando como justificar las cosas que me pasaban sin encontrar fuera como resonancia, ¿no? Y esto es muy importante cuando de repente los de alrededor saben que si tienes una contestación impulsiva que se debe a tu lesión cerebral, ¿no? O que a veces cuando estás como saturada puedes estar impulsiva, pues es muy distinto a que si piensan que eres una borde o que te da la gana hacer eso, ¿no? Entonces, creo que es tan importante el conocimiento como para uno como para el entorno. Me parece que sobre todo para profesionales que no sean expertos en daño cerebral, es muy importante también que las conozcan, ¿no? Yo he tenido un recorrido tan largo de ir consultando a distintos profesionales que cada vez creo más en los profesionales especialistas en daño cerebral, que hay pocos, y que es importantísimo que tengan esta información, ¿no? Porque pues, muchos de estos síntomas cognitivos se confunden con síntomas subdepresivos, y entonces es muy distinto estar tratando algo como una depresión, donde a lo mejor mandaríamos a la persona a psicoterapia o le daríamos antidepresivos, que estar viendo que esa lentitud o la apatía o el cansancio tiene también que ver con la lesión cerebral, ¿no? Ya sea por accidente cerebrovascular o por traumatismo o por operación en el cerebro de un tumor, y sobre todo que los tratamientos serían distintos, ¿no? Siempre tender a un tratamiento neurorehabilitador para intentar poder llegar a mejorar las funciones hasta el grado máximo posible, y si no, luego poder aprender herramientas compensatorias. Pues hablabas de profesionales especializados en daño cerebral y hoy nos acompaña también en este capítulo de Voces del Daño Cerebral una profesional especializada en daño cerebral que tú misma has elegido, que quieres que nos acompañe, que es Miriam Suárez, terapeuta ocupacional de la Fundación DACER. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Pues nada, que muy contenta de estar aquí con vosotros y con Aurora, y bueno, de oír toda esa experiencia vital que desde luego yo creo que es un ejemplo para
todas las personas que están en su circunstancia y para nosotros, ¿no? Y en esa línea a mí me gustaría un poco comentar o que Aurora nos contara qué mirada o qué herramientas desde terapia ocupacional, ya que estamos aquí pues por hablar de la casa un poco, pues pueden servir a una persona en estas circunstancias, ¿no? Porque yo creo que nosotros también a veces como profesionales pues nos viene bien oír a los pacientes qué es lo que les ha ayudado, qué es lo que les ha servido o bueno, su visión al respecto. Muchas gracias, Miriam. La mirada hacia lo invisible me parece fundamental desde la terapia ocupacional. Y yo, hasta que llegué a encontrarte a ti como terapeuta ocupacional, Miriam, no he tenido esa suerte. Y es que me parece una mirada hacia lo invisible muy importante, porque las funciones ejecutivas, que muchas veces están muy tocadas en personas con daño cerebral, necesitan una atención y unas herramientas muy concretas para poder trabajar con ellas, ¿no? Pues a mí realmente es como si se me desorganiza todo bastante por dentro, ¿no? Y para poder organizar esto hace falta aprender como una técnica que he conseguido aprender herramientas gracias a la terapia ocupacional y realmente me parece muy importante el tener unas pautas concretas porque cambia mucho la calidad de vida teniendo estas herramientas a no tenerlas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado de ir a un centro de rehabilitación donde he trabajado solo lo físico y después te dicen, bueno, ahora vas a seguir haciendo esto en casa, tú sola, ¿no? Pues para las personas que tenemos una secuela invisible que es la apatía o falta de impulso o falta de motor, es muy importante no mandar a casa directamente a decirle los ejercicios, sino contemplar en la evaluación que existe esta secuela invisible, ¿no? Y poder dar herramientas para que yo pueda practicar los ejercicios en casa. Vale, es distinto al que dice, uy, sí, yo tampoco hago las cosas del gimnasio en casa, me canso, tal. Pero nosotros estamos hablando de algo esencial para nosotros, que es nuestra rehabilitación, ¿no? Y es muy importante. Y muchas veces, si no tenemos en cuenta estas otras secuelas invisibles, no vamos a poder cumplir nuestro objetivo de rehabilitación. Entonces, esa mirada en las secuelas invisibles, como en este caso las disfunciones ejecutivas, como le llamo yo, porque no funcionan tan bien, es clave. Y a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Las herramientas que más me han ayudado es ayudar a estrategias para organizar el día a día y que no se convierta todo en un caos, ¿no? Saber que puedo tirar de unas estrategias concretas hechas para mí y conmigo y que me pueden ayudar cuando el día a día esté más apretado, más estresado, porque también ayudan a no saturar los recursos o a poder llegar a cumplir tus objetivos, ¿no? Todo esto es tan importante porque el camino después del daño cerebral es un camino de aceptación que a veces es muy largo y a veces es tortuoso, es también muy bonito y de mucho aprendizaje, pero cuando tenemos los apoyos y las herramientas adecuadas es muchísimo mejor para la persona y para los que conviven con ella. Así que esta mirada a mí me parece clave también desde la terapia ocupacional y sinceramente no la he encontrado en muchos sitios, ¿no? Entonces soy una súper fan de Miriam y de su manera de enfocar la terapia ocupacional desde aquí. Pues muchas gracias a Miriam Suárez por participar en este capítulo. La tercera edición de tu libro, que ya lleva 4 ediciones, pero es verdad, cierto, pero en la tercera fue en la que incluiste un capítulo especial sobre la reconstrucción de la identidad, que me parece algo
prioritario. Cuéntanos en qué consistió para ti ese proceso de reconstrucción de reconstrucción de Aurora, de la reconstrucción de la identidad de Aurora. Pues realmente el daño cerebral, una lesión cerebral afecta mucho a la identidad, ¿no? Como persona, en mi caso como mujer, como pareja, como madre, como profesional, en todos los ámbitos. De repente todo cambia, como decía antes, en las familias también cambian los roles. Tu identidad te la da muchas veces pues tu ser, pero también las cosas que sabes hacer y que haces y que se te dan bien, y de repente, ahora mismo puede que de repente no puedas volver a hacer esas cosas. Con la lesión cerebral nunca sabes cuánto vas a poder recuperar de qué, ¿no? Es distinto a cuando hay como una fractura muy concreta donde uno puede por lo menos prever va a ser una operación y tanto tiempo de rehabilitación y luego va a empezar a funcionar bien, ¿no? Con esto nunca sabes cuánto tiempo va a durar, si se va a recuperar del todo, si no. Entonces hay que estar como muy preparado, y es un momento en el que te sientes muy inseguro, ¿no? Porque realmente no te conoces, ¿no? La identidad es saber quién eres, y cuando tienes un daño cerebral de repente no sabes quién eres. Entonces hay que empezar a reconstruir, pues teniendo mucha suerte, rescatando cosas que sí que se han quedado del que eras antes, aunque nunca vuelves a ser el mismo. A veces pues, es incluso un poco mejor, ¿eh? Porque por todo lo que aprendes por el camino, pero también tienes que readaptar cosas nuevas que a lo mejor no te gustan tanto, aceptar pérdidas, ¿no? El tener unos duelos con lo que has perdido, y todo eso es una reconstrucción de la identidad importante. Pues para mí, por ejemplo, yo tenía un trabajo que me encantaba y que me había costado llegar a él, y que de repente me di cuenta que yo no podía por intensidad estar viendo en consulta, como en un centro de salud mental público, a 8 o 9 personas diarias, más llevando grupos, más contactando con los distintos recursos. Era imposible. Yo ahora tengo mis nuevos ritmos, voy un poco más lenta, lo puedo hacer, pero de otra manera, en pequeñas dosis. Entonces, pues para mí ha sido muy importante también, aparte de ir reconstruyendo las otras identidades, el reconstruir mi identidad profesional, ¿no? Para mí antes el acompañamiento emocional en los grupos era una de las cosas que más me gustaban, y ahora es una de las cosas que más me gustan, acompañando emocionalmente a personas con daño cerebral súbito, ¿no? Que es con personas con las que me siento muy identificada y sé por lo que pasa, ¿no? Y desde ahí, si puedo acompañar un poco la reconstrucción de su identidad, estaré encantada. Creo que tiene que haber un acompañamiento emocional durante todo el proceso. Esto me parece tan importante, como decía Santi antes, como la rehabilitación física y la rehabilitación de las funciones, de la atención. Es muy importante este apoyo emocional, ¿no? Porque estamos, pues como si dijéramos, parecidos a un niño o una niña que no saben quiénes son y que tienen que ir como poco a poco con apoyos construyendo, ¿no?, la identidad. Pero cuando lo nuestro supone una reconstrucción y ya tienes que asumir pérdidas, pues es un doble trabajo emocional también. Y para mí ha sido un trabajo muy duro y bonito. Es verdad que se ve más bonito al final que durante, ¿no? Pero sí que me parecía importante poder transmitir en el libro cómo ha sido todo ese proceso también, ¿no? Para mí. Y quise añadirlo a la tercera edición para poder también pues decir cómo estoy ahora, con qué cuento ahora, cómo han mejorado muchas cosas, por suerte, cómo he adaptado otras cosas a mi vida y cómo he creado
casi automatismos de algunas herramientas que han pasado a formar parte de mí, ¿no? Aunque antes no estaban. Y también para animar a otras personas a saber que se puede llegar a muchos sitios de otra manera, de una manera nueva, también para que tengan claro que este es un camino largo y a veces se hace muy lento, ¿no? Los cambios son a veces muy pequeños, pero cualquier pequeño avance hay que celebrarlo, hay que integrarlo y es muy importante por parte tanto de uno como de las familias, ¿no? Y de cara a esa gente que nos escucha, ¿a ti te gusta la Nueva Aurora? A mí ahora me gusta mucho la Nueva Aurora. He estado muy peleada con ella durante mucho tiempo. Pero ahora, pues en este proceso de aceptación, sí que estoy contenta con las cosas que estoy haciendo, que me gustan, que he conseguido y que puedo compartir. No te creas que es todo maravilloso. El daño cerebral es duro y no se lo deseo a nadie. Hay días que la frustración me invade cuando veo que no soy capaz de responder como antes a algunas cosas o que de repente me sobrevaloro pensando que soy la de antes y me doy de bruces, pero cada vez van siendo menos esos momentos y más los momentos de estar agradecida, de poder estar aquí, de haber llegado a tener una vida bonita y con sentido, ¿no? Como decías antes, de la vida con sentido. Nos acompaña hoy también Santi March, que es otra de las personas que tú has elegido para que esté aquí. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar. Sí, es un placer, de verdad. Santi es violinista profesional con daño cerebral adquirido y presidente de la asociación Música Avanza. Santi, cuéntanos un poco la asociación Música Avanza, ¿a qué se dedica? Bueno, en el proceso de rehabilitación yo tuve un ictus. En el proceso de rehabilitación coincidimos, mi médico rehabilitador pertenece a una familia de músicos y entonces yo lo único que quería era volver a tocar el violín porque era mi vida y entonces me ayudaron muchísimo en todo el proceso de rehabilitación a nivel motor, de sujetar el violín, ayudarme. Yo iba con el violín, hubo partes que fui hasta con el violín y los fisios me ayudaron. Después, lógicamente, tienes que trabajarlo todo en tu casa, ¿no? Y en ese proceso fuimos a un programa de radio que alguien se había enterado de que estábamos un pianista y yo, que había tenido daño cerebral también, y nos juntamos y empezamos a tocar, pero no para el público ni nada, sino como proceso de rehabilitación. Es tocar el violín o el piano tú solo en casa, que no puedes hacer nada, es muy desagradable. Entonces, tener el objetivo de hacer ensayos. Yo le decía a Javier, al pianista, si no puedes tocar los dedos, mira, me das un codazo en el piano, me dejas una nota y yo intento afinar. O sea, y en ese proceso, con nuestra médico rehabilitadora, Carmen Mateos, hicimos ese programa de radio que pudimos tocar y entonces a partir de ahí creamos la Asociación Música Avanza y lo que hacemos es ir a hospitales, a centros, a dar conciertos, contar nuestra experiencia y dejar claro que bueno, lo que a ti te guste hacer, si te gusta el bricolaje, si te gusta, es tu medio de rehabilitación, es donde te vas a poder expresar. Ya va más allá si puede llegar a los demás o si no llega. O sea, yo no puedo comparar nunca el violinista que fui antes al violinista que soy ahora, pero es diferente porque la vida es así, ¿no? Y
y así funcionamos con Música Avanza, ¿no? Es un poco de contar lo nuestro, hacemos charlas, concierto, que los participantes nos cuentan su historia y la verdad, para nosotros es un aliciente porque cuando ahora con toda la pandemia que no hemos podido hacer conciertos, estar en tu casa, ponerte a tocar el violín todos los días, y saber que no hay un concierto pendiente, entonces es un poco estimulante, ¿no? Entonces, para mí es parte de mi rehabilitación, el tocar en público, ¿no? En un público muy pequeño, que es a lo que puedo llegar, ¿no? Por mi lesión cognitiva, ¿no? Y creo que has venido con una pregunta para Aurora también. Sí, yo tengo que decir que descubrí el libro de Aurora directamente cuando lo compré, salí a la calle, me puse a leerlo y de repente me lo tragué entero, porque era la cosa más interesante que había descubierto en muchos años, en casi 7 años de estar con neuropsicólogos y tal, contando a nivel motor ya había recuperado bastante, pero a nivel cognitivo tenía muchísimas secuelas en las cuales me las vi reflejadas en el daño cerebral invisible y como lector de esa pauta me di cuenta que me daba herramientas, cosa que en las terapias nunca me habían dado. Yo tenía la carencia de herramientas para, yo qué sé, cómo combatir el que tengo saturación de información o cosas de estas. Entonces, yo para mí, simplemente, entre unas de las cosas que recuerdo era simplemente el pensar hacer una cosa bien al día, programarte y decir, esto es lo importante del día. Para mí me ha abierto un camino enorme, ¿no? Porque me puedo planificar. Antes quería, inconscientemente, quieres hacer muchas cosas y después eso hay súper saturación que después nos pasa una factura muy grande. Entonces, ahora para mí, hoy, esto es lo importante del día, ¿no? Y tengo que estar fresco y no voy a pensar en que si hago más cosas está bien. Entonces, para mí, eso me ha ayudado muchísimo. Yo mi pregunta a Aurora, y retomando todo lo anterior de las preguntas anteriores, es, ¿puedes darnos algún ejemplo a nivel, claro, a nivel de situaciones diarias, la gente no entiende lo que nosotros tenemos, qué herramientas tenemos que hacer para poner en funcionamiento, enfrentarte a una situación, yo que sé, familiar, de encontrarte una familia que saben que has tenido un daño cerebral, que saben que te tienes y que no puedes estar con mucha gente, pero en una celebración, bueno, pues todo el mundo comienza a hablar. Hay 8 conversaciones, 10 conversaciones y además a ver quién coge mayor protagonismo de altura de sonido, qué mecanismos podemos tener los afectados para enfrentarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias, Santi. Antes de contestar a la pregunta, agradezco un montón que estés aquí y quiero añadir a lo anterior que en la reconstrucción de la identidad es muy importante el rodearte de gente que está pasando por situaciones similares a las tuyas, ¿no? Y es verdad que nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Santi y yo nos conocimos por casualidad porque salimos en un artículo del periódico El Mundo hace muchos años, que justo nos eligió nuestras 2 historias. Cada uno vivíamos en ciudades diferentes, pero pensamos, nos tenemos que conocer, ¿no? Nos hemos hecho amigos y como Santi, yo siento que tengo ahora muchos amigos y un grupo de referencia también importante de personas con daño cerebral, ¿no? Porque uno pierde
sus referentes a veces un poco. Yo me voy con los compañeros del trabajo y me puedo tomar un café o tal, pero ya no es lo mismo que estar dentro, ¿no? A veces con las amigas de fuera, pues si yo me canso antes, me tengo que volver antes, no llega a ser lo mismo. Y de repente cuando estás con personas que están pasando por situaciones similares a las tuyas, aunque para uno se da de una manera o para otros nos entendemos muy bien, conectamos enseguida, nos reímos mucho juntos, incluso de nosotros mismos, que creo que eso es importante, ¿no? Y me encanta que hayas cogido el lema del libro de solo una cosa intensa al día que tengo y que te ayude, porque yo a veces no me la aplico, pero la vendo mucho. O sea que bueno, te agradezco tu pregunta y es verdad que lo que dices es que muchas veces la familia o los de alrededor no se dan cuenta de los ejemplos en la vida diaria de cosas que nos saturan el cerebro y como además tú y yo tenemos la suerte de ahora mismo de que físicamente no se nos ve la lesión cerebral, ¿no? O lo que uno asociaría de físico con daño cerebral, pues les cuesta más verlo. Pero es verdad que mucho tiene que ver con la saturación de recursos, ¿no? Yo si voy a ir a una reunión familiar, tengo que tener en cuenta que antes no me puedo saturar, ¿no? Si, por ejemplo, hay una reunión a la que iría en el metro, porque es más económico y todo, sé que para mí ir en metro me implica mucha saturación de recursos, ¿vale? Asociada al daño cerebral tengo una hiperacusia, o sea, que significa una hipersensibilidad acústica o al sonido. Tengo hipersensibilidad lumínica, también tengo hipersensibilidad olfativa. Entonces, bueno, todos los estímulos en el metro son lumínicos, auditivos, muchas veces olfativos, sobre todo si pillas el vagón lleno y a primera hora. Y entonces todo esto hace como que tantos estímulos vayan saturando el cerebro, ¿no? Entonces, si mi objetivo es llegar a esa reunión familiar que me va a costar lo mejor posible, pues de repente, por ejemplo, decido como herramienta no ir en metro y no saturar previamente, ¿no? Y llegar allí en las mejores condiciones posibles. Después elijo muy bien el sitio donde situarme en la sala, ¿no? El sitio donde menos me pueda perjudicar el ruido. Asumo que no puedo estar atendiendo distintas conversaciones a la vez. Al principio me agobiaba y quería hacerlo todo, pero ahora muchas veces lo que hago es decírselo a la persona de perdonad, pero con 2 o 3 personas a la vez, ya sabéis, por lo que me ha pasado no me entero de nada, entonces vamos a hablar de uno en uno, luego hablo contigo. Entonces empezaba a hacer algo con un poco de gracia, algo que para mí era muy estresante antes, ¿no? Y también he llegado a ponerme los tapones de los oídos cuando estoy saturada o a darme una vuelta por ahí, me voy un rato al cuarto de estar que no hay nadie, como a recargar y a vaciar un poco. Entonces es verdad que cuanto más lo sepa uno, menos se agobia como utilizando las herramientas necesarias. Y cuanto más lo sepan los de alrededor, también les ayuda a no decir, pero bueno, es que ya te estás yendo, pero ¿y cómo que te vas tan pronto a casa? Sino al revés, piensas, no, y estarás cansada con todo lo que hemos hablado, perdona, que somos unos loros. O puedes encontrar una actitud un poco más compasiva para hacerlo contigo, ¿no? Por parte de los demás a medida que lo conocen más. Para mí fue muy importante, por ejemplo, que mi familia leyera el libro para poder entender qué me pasaba, ¿no? Y en eso ha sido como muy importante para mí. Pero es verdad que estar como decíamos antes, alerta a qué cosas pueden saturar e intentar no juntarlas, todas es muy importante, ¿no? Porque como decías, nos pasa mucha factura el que estemos muy saturados. Y si de repente un día tengo una boda, que voy a tener dentro de poco la boda de mi primo, pues también digo, no me lo pierdo, pero sé que tengo que dejarme los 2 días siguientes absolutamente libres porque voy a necesitar estar como en reposo mental sobre todo, ¿no? Aparte de físico, como de que no haya más estímulos, necesito estar en tiempo de cerrar. Muchas veces desde fuera nos dicen, estarás cansado, querrás ir a dormir. Y no es dormir muchas veces lo que necesitamos, es como no escuchar ningún
estímulo más, ¿no? A veces me recuerda como a las personas de espectro autista que se ponen como unos auriculares de cancelación de sonido como para que no entre más información al cerebro. Pues esa es la sensación, no sé si te pasa a ti, Santi, que de repente necesitas que esté en blanco todo porque ya no cabe más información, ¿no? Sí, yo siempre cuando he contado en terapias y estas cosas lo que me pasaba, siempre pongo el ejemplo del embudo, ¿no? Desde que sales de casa, desde que te levantas, comienzas a recibir una información que pasa por tu cabeza, se filtra y sigues haciendo cosas y no pasa absolutamente nada. Yo, una de las consecuencias mías es que siempre tengo la sensación que es un embudo, un colador donde se va acumulando la información y el canutillo de gestionarla que pase es tan débil, tan pequeñito, que llega un momento que se satura y entonces cuando se satura ya todo peligra. Peligro yo porque puedo montar en cólera y ante esto se me puede ir la cabeza y puedo soltar una perla que a la otra persona la puedo dejar hecha polvo o simplemente un estado de ansiedad que me descoloca. Entonces, claro, los filtros en el que la información nos va pasando es tan sumamente pequeñito el canutillo que yo necesito ir durante el día teniendo muy poca información. Lógicamente, en una reunión de estas familiares y tal, el embudo ese se llena rapidísimamente y entonces claro es muy bueno lo que dices tú de decir pues me voy al cuarto baño, salgo un rato como para darme una vuelta para descongestionar y volver a pero claro el problema es que como no se ve no existe, lo que no se ve no existe. Ese es el mayor problema que tenemos que luchar para mí diariamente, pero ya no con las personas que no te conocen, sino con las personas que estamos casi todos los días, o sea, porque ellos no son conscientes. Bueno, sí son conscientes porque se lo has contado, pero lo que después en la gestión se les olvida porque como no vas arrastrando una pierna y estás hablando perfectamente, entonces, y eso es difícil, pero es normal, ¿no? Porque estamos en una sociedad que lo que no se ve no existe, ¿no? Y eso sí que tenemos que estar luchando y dando información. Por eso el libro de Aurora creo que es muy importante, no solamente para las personas que tenemos daño cerebral, sino para las familias a nivel de educación y de información, ¿no? Y me parece una labor tremendamente buenísima. Y te felicito, Aurora. Muchas gracias, Santi. La verdad que explicas muy bien esto de que ahora mismo que entiendan que nuestro procesamiento de la información es un poco diferente, les cuesta, ¿no? Y a veces hay que estar recordándoselo demasiadas veces. Pero bueno, a mí me ha pasado que antes estaba enfadada con el mundo y también con los de todos los de mi alrededor, como no se dieran cuenta. Ahora, pues al final, aprendiendo yo como herramientas que me pueden venir bien, pues me acabo manejando mejor, ¿no? Pero es verdad que hay que estar como muy atento o muy pendiente o que no se nos escape, porque a veces, como dices tú, el embudo es ya muy pequeño y hay mucha información por pasar, ¿no? Entonces, bueno. Creo que en esta última... Nosotros siempre terminamos los capítulos de ese podcast preguntando a los protagonistas, ¿no? ¿Qué le dirían a una persona que acaba de sufrir un daño cerebral? Creo que esta vez no hace falta, porque creo que en esta última respuesta, en este último diálogo entre vosotros, Aurora, Santi, habéis encerrado los mejores consejos que se le puede dar a una persona que se está enfrentando por primera vez y de una manera reciente a un daño cerebral adquirido. Así que no se me ocurre mejor forma de terminar este capítulo. No sé si quieres añadir algo.